Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con esta serie llena el fuego de los 4 elementos. Tanto tarde en arrancar una mala hierba, este paso no terminará hasta el año que viene. Ajima, ¿qué estás haciendo aquí? Vine a verte trabajar duro, lista para reírme de ti. Si conseguiste lo que querías, vete. Si Pane no se encuentra, habrá problemas. Atitaya miró a un lado y vio a Ajima agachado junto a ella, mirándola fijamente a los ojos. Para su sorpresa, Ajima se puso los guantes y empezó a arrancar la maleza del jardín con ella, tal como Pane le había ordenado. ¿Qué estás haciendo? Tal vez solo estés quitando la maleza, tonta. Ya tengo suficientes problemas, no me crees más. No vine aquí a causar problemas, pero ¿qué estás haciendo? Yo también soy responsable de esto. Si estás castigada, entonces yo también debería estarlo. Deja de molestarme, ya saqué 10 y tú ni uno, chica pesada. Atitay observó a Hima quejarse un momento antes de volver a arrancar la maleza con las manos. Como un castigo de cuando eran niñas, Pane siempre la había castigado así, incluso con herramientas y jardineros a mano. Ahora el área de trabajo había aumentado proporcionalmente a su edad, con la clara intención de obligarla a trabajar hasta el anochecer. Entonces eras tú cuando éramos niñas, ¿yo qué? Cuando Pane me castigaba por arrancar la maleza, no conseguía arrancar muchas. Después de comer la maleza desaparecía, como por arte de magia. Te estás imaginando cosas, nunca he hecho nada malo, porque me castigarían contigo. Entonces, ¿cómo desaparecieron las malas hierbas? Quizás comiste el almuerzo, respiraste tan fuerte que volaron lejos. Atitaya rió incrédula ante la ridícula respuesta. Ahora estaba más segura de lo que había sucedido 15 años atrás. La maleza había desaparecido por culpa de alguien, sin duda. ¿Por qué sonríes? ¿No puedo sonreír? No se puede confiar en ti. Si sigues sonriendo, te dejaré hacerlo todo tú sola. Si conoces a la persona que me ayudó cuando era niña, entonces ¿podrías agradecerle? No se lo agradeceré. Gracias, entonces. Dije que no te lo agradecería. Te lo agradezco. ¿Crees que esta sonrisa es linda? Te equivocas, chica molesta. Cada vez que sonríes con esos dientes blancos, ojos grandes y mejillas, es lo más molesto del mundo. ¿No vas a conocer a Pane? Eso no es necesario, no. Akane le respondió Nun, quien preguntó preocupada, después de escuchar que Pane había castigado excesivamente a Titaya. Ya lo habían hablado esa mañana, pero parecía que Pane estaba decidido a causar problemas. Mientras caminaba hacia su casa, Akane oyó voces fuertes, provenientes del jardín posterior. Se acercó y sonrió al ver que Hime estaba allí. Fai está ayudando a Klapao. No necesito preocuparme. Fai y Klapao siempre han discutido desde que eran niñas. Es una buena señal. En el futuro espero que las cosas mejoren como deberían haberlo hecho durante mucho tiempo. Ahora Hima tenía la edad suficiente para pensar y tomar decisiones sobre qué hacer o no hacer, incluyendo sus sentimientos y comportamientos. Akane creía que la amabilidad y bondad de Titaya harían que Hima sintiera sinceridad y comprendiera que merecía cosas buenas. Asimismo, Akane esperaba que Titaya pudiera llenar el vacío en el corazón de Hima, sanando la soledad y la falta de amor que sentía. Si Hima no aceptaba el amor de su padre, Akane esperaba que al menos reconociera la bondad y la sinceridad de su hermana menor. Ajima, el suelo está sucio. Me he quedado sin fuerzas. ¿Cómo puedes quedarte ahí tumbada? Levántate ya. Déjame quedarme así un rato. Me hiciste trabajar demasiado. Ajima se tumbó en el suelo, yerboso, sin preocuparse por ensuciarse. Exhausta, tras arrancar tanta maleza, casi el triple del trabajo que Titaya, y la niña seguía sin admitir que era perezosa. No te estoy explotando, tú eres la que se esforzó demasiado. Lo haces todo tan despacio que si estuvieras sola no terminarías mañana. Levántate, ¿no tienes hambre? Tengo tanta hambre que podría comerme 3 platos, entonces levántate rápido. La tía Nun ya debe haber terminado de cenar. Hola, niña. ¿Qué sucede? Atitaya frente al ceño miró a Hima, que yacía en el césped junto a ella, exhausta después de seguir también las órdenes de la tía Pane. Afortunadamente el trabajo se completó más rápido gracias a la ayuda de Hima. ¿Cuántos años tienes este año? 22. Ya eres adulta. Si un perro te ataca, entonces podrías patearlo. Guarda tu energía para comer, no hay necesidad de pelear. Solo digo que ya eres madura, ya no eres una niña que debe obedecer ciegamente todas las órdenes que quieres decir. ¡Qué tonta! ¿Quieres que le dé un golpe? Ajima se rió cuando Titaya amenazó con levantar el puño, pero Ajima ya estaba preparada para defenderse. Se sentó y le dio una palmada sobre la cabeza intentando que entendiera. Si no quieres hacer algo, di que no claramente, así no tendrás problemas, como si pudiera decirle no a Pane. Si no quieres hacerlo, niégate. Me estás provocando, ¿quieres que me odie aún más por desobedecerla? Hazlo, yo me hago responsable. ¿Y por qué debería creerte? ¿Lo creas o no? Ajima se puso de pie sacudiéndose la hierba y el polvo de la ropa. Atitaya también se puso de pie con aspecto sospechoso. Me voy a ir. Yo también. Atitaya respondió bruscamente y empezó a caminar hacia su casa, que estaba lejos. El cielo ya estaba oscureciendo, pero si se apresuraba llegaría antes de que oscureciera por completo. Oye, tu casa está allá, lo sé. Entonces, ¿por qué me sigues? Para asegurarme de que volvieras a casa y no para congraciarte con mi padre. Haz lo que quieras. Atitaya sabía que no quería cambiar de opinión a Hima, así que la dejó ir. Si quería seguirla, que así fuera. Dijiste que aparte de aquí
Nunca habías estado en otros lugares. Sí, además del trabajo solo iba a la isla privada del jefe. ¿Hay algún otro lugar al que quieras ir? ¿Por qué lo preguntas? Solo responde, no sé. Nunca he estado en ningún sitio. Estudié en Bangkok más de 10 años y acabo de volver. No conozco mucho a la gente de aquí. ¿Para qué sirve entonces internet? ¿Y a ti por qué te importa? Búscalo y dime el viernes dónde quieres ir. Si te lo digo, me aceptarás. A Taller, que las cejas se detuvo antes de llegar a su destino. Se giró hacia Hima, quien actuaba de forma extraña y le ayudaba con el castigo de Pane. Si no hubiera estado con Hima todo el tiempo en la isla, había pensado que habría tenido un accidente y se había golpeado la cabeza. Estoy libre este fin de semana. Entonces debía hacer algo. ¿Por qué me cuentas eso? Chica molesta, nunca seré tu amiga. ¿Qué es eso? Una foto, no la reconoces. Lo reconozco, pero no entiendo por qué me muestras una foto de tu infancia. Mira la foto, no te ves nada bien. Ajima comentó mientras tomaba la foto que Tita le había puesto delante, mientras ambas se reunían para hablar sobre el proyecto de alojamiento de la isla privada. El señor Akane le había encomendado a Tita la tarea de ayudar con el proyecto, pero Ajima no sabía si la ayuda aliviaría la carga del trabajo o complicaría las cosas. Durante la reunión, que duró casi 2 horas, sus opiniones y ideas fueron tan divergentes que discutieron casi sin parar, pero finalmente encontraron un punto medio y pudieron continuar con el trabajo. Mi padre me llevó a este lugar cuando era niña. ¿Sabes dónde está? El puente de bambú. Sabía que lo conocerías. He vivido aquí desde que tengo memoria. No fui a estudiar a la ciudad. Y olvidé mis raíces como tú. Si estás libre este fin de semana, llévame allí. Ya no soy libre, pero dijiste que lo eras hace días. A ti te miró a Hima, que permanecía de pie orgullosa con los brazos cruzados. Ajima había sido la primera en hablar, pero tras ser un poco provocada por Atitaya pareció querer vengarse todos los días después. Me dijiste que buscar algo que hacer, así que iré a arrancar la maleza. Si eres tan buena, ve sola, te dibujaré un mapa. Ajima, si estás libre, por favor, llévame. Me equivoqué a provocarte, pero tengo muchas ganas de ir. Es importante para mí y para mi padre. ¿Pensabas que caería en esos falsos halagos? Soy demasiado inteligente para eso, pero si no puedes, no pasa nada. Si vas, vístete bien. No quiero que piense que estoy con una empleada. Gracias. Este fin de semana, madruga, tardará un poco en llegar. ¿Quién hubiera pensado que Fai, con su lengua afilada, también podría ser amable? Mañana, Pane. Sí, ¿no suelen descansar los domingos? Sí, suelo descansar, pero la amiga de la tía traerá a su hija a visitarnos. Como anfitriones debemos darle una buena bienvenida, ¿no crees? Ajime miró a Pane con una expresión contradictoria, pues le había prometido a Titaya que la llevaría al puente colgante. El domingo, sin embargo, Pane lo mencionó durante la cena del sábado, pidiéndole a Ajime que llevara a la hija de su amiga a dar un paseo por la ciudad, sin darle oportunidad de explicarle que ya tenía otro compromiso. Por favor, Fai, saca a la niña a pasear. Considerarlo un favor para la tía. Puede ser otro día. En los días laborales trabajas casi todos los días. ¿Cuándo tendrías tiempo para descansar? Además, le prometí que te quedarías con su hija de esa persona. Si no lo haces, quedaré mal. Está bien, tía Pane. Ajima respondió a regañadientes, entendiendo el motivo de la solicitud, pero sin querer causar problemas ni malentendidos. Si Pane supiera que Ajima se negaba por un compromiso con Atitaya, la situación se complicaría. Para evitar problemas, Ajima cedió. Ajima, ¿por qué llegas tan temprano? Quedamos en vernos a las 10. Atitaya miró a la mayor, que había llegado a su casa temprano por la mañana a las 7. Faltaban 3 horas para la hora acordada. Aún no se había preparado ni cambiado de ropa. Ajima ya estaba lista. ¿Había cambiado la hora para apurarla? Vine a partirte. Te vas temprano, espera. No podría ir contigo. Tengo un asunto urgente que atender con mi tía Pani y no puedo rechazarla. Ajima le dijo a Titaya, sintiéndose incómoda por romper la promesa. Esta vez no intentaba gastarle una broma, pero la situación con Pani era inevitable. Está bien, entiendo. Vamos la semana que viene. No importa, podemos ir otro día. Entonces me voy. Atitaya sintió viendo a Jim alejarse. Estaba un poco decepcionada por la cancelación, pues había elegido el mejor atuendo para impresionar, evitando las críticas del otro joven. El vestido especial que rara vez usaba ahora volvería a su armario. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense mucho. Bye bye.